Entonces, el problema que nosotros resolvimos es un problema con condiciones de frontera que se llaman de Dirichlet. Son cuando nosotros tenemos nuestra función evaluada en los extremos. Y eran condiciones homogéneas, porque en ambos casos la amplitud de las oscilaciones en los extremos era igual a cero. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos un problema con condiciones de frontera de Neumann homogéneas. Estas son las condiciones de frontera con las que vamos a trabajar. Son condiciones que ya no están sobre la función, sino que están sobre la derivada de la función. Y también son homogéneas, porque son iguales a cero. Este problema es un problema bastante interesante, porque es un problema que es guiado, digamos. Nos van diciendo hacia dónde tenemos que llegar. Nosotros tenemos la ecuación de la onda, tenemos nuestras condiciones de frontera de Neumann homogéneas, les vamos a llamar 2. Aquí están las condiciones iniciales. La forma inicial de nuestra cuerda, acuérdense, esto representa la posición inicial de nuestra cuerda y es una cuerda que parte del reposo. A esta le vamos a llamar ecuación 3. En este problema, como yo les decía, a nosotros nos dicen de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Nos dicen que partamos del mismo ansatz que nosotros ya habíamos utilizado antes, que le consideremos a nuestra solución como el producto de dos funciones, una que depende únicamente de x y otra que depende únicamente de t. Entonces, miren lo que nos va diciendo el problema. El problema nos dice, si ustedes consideran un ansatz de esta forma, ¿sí?, y utilizan el método de separación de variables, ustedes van a llegar a estas dos ecuaciones diferenciales. ¿Se dan cuenta? Nosotros sabemos exactamente a dónde tenemos que llegar. Miren lo que dice después. Si esa constante arbitraria del método de separación es igual a cero, ustedes van a tener soluciones constantes. Si es mayor que cero, no van a encontrar una solución. Y si es menor que cero, estas van a ser sus soluciones. Entonces, hagamos lo que dice este problema. El problema nos dice, el literal A, que si nosotros tomamos nuestra U igual a x de x por t de t y utilizamos el método de separación de variables, nosotros vamos a llegar a estas dos ecuaciones diferenciales. Vamos a derivar la ecuación 4 y le reemplazamos en la e de t, ¿no es cierto?, en la ecuación 1. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar estas dos derivadas. La segunda derivada parcial de nuestro u, que nos están dando de dato con respecto a t, y la segunda derivada parcial de nuestro u con respecto a x. Por si acaso, este es nuestro u. ¿Cuál sería la segunda derivada de u con respecto a t y la segunda derivada de u con respecto a x? Sería x de x multiplicado por la segunda derivada de t de t. T2' de t, exacto. ¿Y esta de acá? x2' de x por t de t, perdón. T de t, exacto. Entonces aquí tendríamos x de x por t2' de t. Esto es igual a c al cuadrado x2' de x por t de t. Una vez que llegábamos a este punto, ¿qué hacíamos? Separamos nuestra ecuación. Fíjense, t2' de t sobre t de t acá, y al otro lado x2' de x sobre x de x, y obviamente nuestro x de x tiene que ser distinto de 0 y nuestro t de t también tiene que ser distinto de 0. Porque si esto no es cierto, acuérdense que nosotros no podemos hacer esta división. Entonces, de esta ecuación yo le voy a llamar la ecuación asterisco. Y además, miren, nuestro c al cuadrado. Yo les había dicho en clases que en realidad en los libros se acostumbra a ponerle al c al cuadrado aquí, pero que si ustedes le dejan al c al cuadrado acá, no pasa absolutamente nada. Pero acuérdense, fíjense a las ecuaciones diferenciales que tenemos que llegar ahorita. Sobre todo en esta para nuestro x de x. Fíjense en dos cosas. La primera, aquí está mi c cuadrado. ¿Dónde ustedes le pondrían a su c cuadrado para que coincida con la respuesta de arriba?
¿Al lado del t de t o acá al lado del del x de x? Al lado del x de x. ¿Qué hacíamos nosotros generalmente? Nosotros analizábamos esta expresión que está aquí. Decíamos, como el lado izquierdo depende solo de t y el lado derecho depende de x, eso es solo posible si los dos lados son iguales a una constante, donde esta constante era un número real. No copiaran todavía lo que estoy haciendo. Y de aquí nosotros obteníamos dos ecuaciones diferenciales, c al cuadrado x2' de x menos k por x de x. Y la otra, t2' de t menos k por t de t. Pero fíjense, no tengo k, tengo lambda. Entonces, ¿qué hubiese sido conveniente hacer en este punto? Igualar a lambda. Exactamente. Tan fácil como, en vez de llamarle k como le hemos llamado toda la vida, llamarle lambda. Entonces, lambda aquí, lambda k y lambda k. Y fíjense, pues, otra vez regresamos a nuestro problema y si ustedes se dan cuenta, ya tenemos nuestras ecuaciones diferenciales, pero nos faltan estas condiciones. ¿De dónde podemos obtener esas condiciones? Revisando las condiciones de frontera. Exactamente. A esas dos ecuaciones les vamos a completar a partir de las condiciones de frontera. La derivada de u con respecto a x en 0 para cualquier tiempo era igual a 0, esa era una condición, y la derivada de u con respecto a x en x igual a l para cualquier tiempo también era igual a 0. ¿Cómo usamos esas condiciones de frontera? Cuando nosotros teníamos las condiciones de Dirichlet, era tan fácil como tomar nuestra ansatz y evaluar aquí estas condiciones. Ahora nosotros tenemos que tener la derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente derivar esto con respecto a x y a lo que obtengamos de esto, nosotros le evaluamos en x igual a 0 y en x igual a l y le igualamos a 0. Entonces, esto de aquí que les voy a poner en rojo es lo que nosotros tenemos que utilizar para evaluar nuestras condiciones. Cuando x vale 0, nuestra condición vale 0. Y la otra, miren, lo mismo, para x igual a l en cambio. Si nosotros evaluamos esto en x igual a l, sí, esto también vale 0. ¿Qué podemos concluir de ahí? Si ustedes miran esta parte de acá, tienes el producto de dos cosas iguales a 0. Que el x' de 0 sea igual a 0. Exactamente. Esto no puede ser 0 porque por la ecuación asterisco, miren, t de t tiene que ser distinto de 0. Y lo mismo de acá abajo, miren, x' en l es igual a 0. ¿Qué hacemos una vez que utilizamos las condiciones de frontera? Le completamos a las ecuaciones que les corresponden. Tendríamos la ecuación c al cuadrado x2' de x menos lambda x de x igual a 0 con esta condición de aquí. X' en 0 es igual a x' en l igual a 0. ¿Es o no es lo mismo? Para el x de x está igualito. Sí está bien. Pero para nuestro t de t, para la ecuación de nuestro t de pt, falta esta condición de aquí. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde nosotros podríamos obtener esta condición? Las condiciones iniciales. Exactamente. Fíjense, nosotros tenemos estas dos condiciones iniciales. ¿Para qué vamos a utilizar la primera? Si ustedes se acuerdan, esa condición nosotros la utilizábamos para hallar estos coeficientes. Pero sí podríamos tal vez utilizarle a esta de aquí, miren. La derivada de u con respecto a t, para cuando t es igual a 0, vale 0. Es decir, la velocidad inicial de la puerta es igual a 0. U derivado con respecto a t, para t igual a 0 es igual a 0. ¿Cómo ustedes harían para utilizar esta condición? Como tenemos que evaluar la derivada con respecto a t, simplemente cojámosle a esta que está en azul, derivémosle con respecto a t, y a eso le evaluamos, ¿sí o qué? Entonces, ¿cuánto te quedaría? Quedaría un x de x por un t' de t. X de x por t' de t, y aquí nosotros evaluamos esta condición. Fíjense, chicos, vamos a evaluar nuestro t igual a 0, reemplazamos 0 aquí,
cero acá. ¿Qué dice la condición? Que esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué pueden concluir ustedes de esto de aquí? Que el t' de 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque el x de x no puede ser 0. Exactamente. Entonces, sí obtuvimos justo la condición que nos pedían. T' en 0 es igual a 0. Listo. ¿Qué dice el literal B? Si ustedes leen el literal B, dice que si nosotros tomamos esta constante lambda de aquí, igual a 0, ¿sí? Las soluciones de nuestras ecuaciones van a ser constantes. Lambda igual a 0, sí o no que nos quedaría x2' de x igual a 0, con estas dos condiciones de aquí. Y la otra ecuación que tenemos que resolver va a ser esta de acá. T2' de t igual a 0 y t' en 0 es igual a 0. ¿Qué significa que la segunda derivada de una función sea igual a 0? Que x' es constante. ¿Y qué es igual x de x en cambio? A x, sí, más b. Utilicemos para determinar a y b estas dos condiciones de aquí. Vamos a evaluar x' en 0 igual a 0 y x' en L igual a 0. X' en 0 es igual a y es igual a 0. Entonces ya tenemos esto, miren, que a es igual a 0. X' en L sigue siendo a y esto sigue siendo 0. ¿Qué significa? Que no tenemos restricción para b y por tanto nuestro x de x es igual a b. Resolvamos esta otra ecuación de acá, miren. T' de t es igual a una constante y que nuestro t de t es igual a ct más d. Evaluamos t' en 0 en esta ecuación que está en azul, miren. T' en 0 es igual a c y la condición dice que esto vale 0 y por tanto nuestro c es igual a 0. Otra vez ya no tenemos ninguna otra condición, no podemos determinar cuánto vale nuestro d, entonces simplemente t de t es igual a d, ¿ya? ¿Qué característica debe tener esa constante d? Cualquiera, por favor. Que debe pertenecer a los reales, excepto el 0. ¿Por qué no puede ser el 0? Porque otra vez tuviéramos t de t es igual a 0 y ya dijimos arriba que no. El literal b, si lambda es igual a 0, nuestras soluciones van a ser constantes. Tenemos b por d, entonces tendríamos una solución constante. Sí. Demuestra que no es posible que lambda sea mayor que 0. ¿Qué hacíamos nosotros en este caso? Yo les había recomendado considerarle a su lambda como otro número, gamma, por ejemplo. Si nosotros tomamos cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado, de ley es positivo. Reescribamos nuestras ecuaciones. A ver, c al cuadrado, x2' de x era menos lambda, entonces sería menos gamma al cuadrado. X de x igual a 0. X' en 0 es igual a 0 y x' en L es igual a 0. La otra ecuación era t2' de t menos lambda, es decir, menos gamma al cuadrado, por t de t es igual a 0. Listo, resolvamos esta ecuación. ¿Qué forma tenía la solución de esa ecuación de segundo orden con coeficientes constantes, lineal y homogéneo? Una solución de tipo exponencial, donde ese parámetro m nosotros le obteníamos ¿de dónde? Con el polinomio característico. Ajá. Resolvemos este polinomio característico. M va a ser igual a la raíz cuadrada de gamma al cuadrado sobre c al cuadrado. Es decir, vamos a tener estas dos raíces, más o menos gamma sobre c. Nosotros le reemplazábamos en ese x de x y obteníamos dos soluciones linealmente independientes. ¿Cómo formábamos la solución general de nuestra ecuación? Como una combinación lineal de esas dos soluciones. Es decir, a por e a la gamma sobre c por x más b por e a la menos gamma sobre c por x.
¿Cómo determinamos A y B? Otra vez utilizando estas condiciones de aquí. Tenemos que evaluar la derivada de x en 0, y eso es igual a 0, y eso también es igual a 0. Ahora nos toca derivarle a nuestro x para poder evaluar nuestras condiciones de frontera. Ayúdame con la derivada de esta ecuación. X' de X es igual a por gamma sobre C por la exponencial elevado a gamma sobre C por X menos B por gamma sobre C por la exponencial elevado a menos gamma sobre C por X. Exactamente. Listo. Esta es la derivada, miren. Y en esta expresión nosotros vamos a evaluar estas condiciones. Primero en x igual a 0. Entonces aquí tendríamos x' en 0. Esta exponencial se hace 1. Entonces solo me queda a por gamma sobre c. Y en el otro término tendría b por gamma sobre c. ¿Qué dice la condición? Que eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no que sacarían de factor común gamma sobre c? Y miren, tendríamos este producto igual a 0. Entonces aquí tenemos que analizar otra vez cuál de estas dos cosas es igual a 0. Lo que está aquí en este paréntesis es igual a 0. A menos b es igual a 0 significa que a es igual a b. Evaluemos en cambio esta otra condición. X' en L, A por gamma sobre C por E a la gamma sobre C por L menos B, pero B ya es igual a A por gamma sobre C por E a la menos gamma sobre C por L. Esto también es igual a 0 y sí o no que ustedes aquí también sacarían de factor común A por gamma sobre C, que multiplica a E a la gamma sobre C por L, menos E a la menos gamma sobre C por L. Y esto es igual a 0. Otra vez, ¿cuál de esas dos cosas es igual a 0 y por qué? Pueden revisar la teoría. Nosotros también vimos que esto es un seno hiperbólico. Y yo les hice un dibujito así y les dije, sí, el seno hiperbólico sí se hace 0. Aquí miren. Cuando gamma por L sobre C es igual a 0. El gamma no puede ser 0, el C tampoco puede ser 0, pero el L tampoco puede ser 0, porque es la longitud de la cuerda. Entonces, en realidad, este término que tenemos aquí no puede ser 0. ¿Qué significa eso? Que nuestro A es igual a 0. Sin embargo, fíjense, A es igual a 0, A es igual a B, eso significa que B es igual a 0, y por tanto, ¿qué pasa con nuestra solución, chicos? ¿Cuánto vale nuestro x de x? 0. Exacto. Lo cual no es posible porque contradice la ecuación asterisco, que decía que el x de x es distinto de 0. El literal D nos dice que si es que nosotros tomamos en cambio el lambda menor que 0, nosotros sí vamos a encontrar una solución. Otra vez, le vamos a considerar este lambda como un número elevado al cuadrado y con un menos por delante. ¿Qué es este gamma? Este gamma puede ser un número positivo o negativo, pero no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si gamma es igual a 0, lambda es igual a 0, y analizamos ese caso. Ya vimos que las soluciones eran constantes. Todo número positivo o negativo elevado al cuadrado es positivo, con un menos por delante, de ley es negativo. Resolvemos nuestras ecuaciones. C cuadrado x de 2' de x sería más gamma al cuadrado por x de x. ¿Con qué condiciones? X' en 0 es igual a x' en L y es igual a 0. Y la otra, t2' de t más gamma al cuadrado t de t es igual a 0 y t' en 0 es igual a 0. Como vimos arriba, la solución para esta ecuación también va a tener una forma exponencial. X de x es igual a e a la mx, donde nuestro m le obtenemos a partir del polinomio característico asociado a esta ecuación diferencial. ¿Cuál es ese polinomio? M cuadrado c al cuadrado más gamma al cuadrado igual a 0. Si ustedes se dan cuenta,
nosotros aquí vamos a obtener raíces imaginarias. ¿Cuáles van a ser esas raíces? Van a ser más menos gamma sobre c por i. Yo les dije, tomen esas raíces y reemplácenla en su solución. Nosotros vamos a obtener una exponencial compleja. Esto sí es solución de nuestra f, pero es una solución compleja y a nosotros nos interesan soluciones reales. Entonces, lo que yo les había recomendado es desarrollar esto en cosenos y senos. Miren, coseno de gamma x sobre c más menos i seno de gamma x sobre c. Y yo les expliqué, nosotros podíamos reconocer aquí una solución real linealmente independiente y acá la otra solución linealmente independiente. De tal forma que podemos formar nuestra solución como una combinación lineal de esas dos soluciones linealmente independientes. A por el coseno de gamma x sobre c más b por el seno de gamma x sobre c, donde a y b son números reales. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Otra vez utilizar estas condiciones de frontera para determinar cuánto vale a, cuánto vale b. ¿Ya? Y aquí yo estoy cometiendo un pequeño error, entre comillas, para hacerles notar una cosa. Tenemos que evaluar x' en 0 igual a 0 y x' en L igual a 0. ¿A qué sería igual x' de x? Entonces, una vez que derivamos a nuestra solución, aquí sí nosotros utilizamos nuestras condiciones, ¿cierto? Estas dos condiciones de acá. X' en 0, seno de 0 vale 0, entonces ese término desaparece, este coseno se hace 1, entonces me queda b por gamma sobre c igual a 0. ¿Qué podemos concluir de ahí? Nuestro b es igual a 0. Utilicemos la otra condición, en cambio. Vamos a evaluar esto que está en verde en L. Entonces tendríamos menos a por gamma sobre c por el seno de gamma sobre c por L igual a 0. O estas constantes de aquí valen 0 o nuestro seno vale 0. Nuestro gamma y nuestro c no pueden ser 0. ¿Nuestro a puede ser 0? Sí, sí puede ser 0. Por suerte, nuestro seno también puede ser 0. Entonces yo les había dicho que nosotros debemos suponer que a es distinto de 0, porque nuestro seno sí puede ser 0. Entonces, para no tener a igual a 0, b igual a 0, una solución que contradice la restricción de arriba, suponemos que nuestro a es distinto de 0 y eso significa que nuestro seno de gamma c por L es igual a 0. ¿Cuándo el seno es 0? Va a depender de los valores que tomen este argumento. ¿Cuánto debe valer este argumento para que el seno sea 0? O sea, debería ser un múltiplo de npi. Exactamente. Entonces, gamma sobre c por L, el compañero dice que tiene que ser múltiplo de pi. Para n igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. ¿No es cierto? En esta expresión de aquí, el n sí puede ser 0. En este punto de acá, este n sí empieza desde 1 y no desde 0. Este gamma guardaba relación con nuestra constante que aparecía en el método de separación de variables. Este lambda. Lambda es igual a menos gamma al cuadrado. Yo les había dicho que como depende de n y n toma un montón de valores, en realidad vamos a tener un montón también de lambdas, que está dado por n al cuadrado, por pi al cuadrado, por c al cuadrado, dividido para l al cuadrado. Por tanto, nosotros tendríamos que nuestro x de x sería igual a por el coseno de gamma sobre c por x. Gamma es n pi c sobre l, entonces nos quedaría n pi sobre lx y a sería un número real distinto de 0. Lo más importante, nuestro n iría desde 1 hasta el infinito. Esta sería nuestra solución para nuestro x de x. Aquí está mi x de x. Le voy a poner aquí con este cuadradito. Y este es el x de x que encontramos ahorita. Ahí está. ¿Qué opinan, chicos?
¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cuál fue, entre comillas, el error que nosotros cometimos? Que como les digo, no es error, simplemente no nos fijamos a dónde teníamos que llegar, que es algo que ustedes suelen hacer en las pruebas, digamos. Si simplemente nos hubiésemos fijado más en este análisis, nosotros les hubiésemos llamado para que justo nos quede igualito. ¿Qué harían aquí? Miren, para que les quede la respuesta que les están pidiendo. ¿Qué cambiarían, por ejemplo? N por K. N por K, ¿y qué más? Y A por C. Exacto. Si nosotros cambiamos N por K, K aquí, K acá, K acá, y después esta A por C. Sea N igual a K y A sub K igual a C sub K. Por tanto, a ustedes les quedaría esta solución igualita a la que está arriba. ¿Ya? Y además, miren, arriba también estaba el lambda, si ustedes le revisan. Pongámosle lambda sub K ha sido menos K al cuadrado, pi al cuadrado, C al cuadrado sobre L al cuadrado. Y nuestro K va desde 1 hasta el infinito. Nos falta nuestro T de T. Resolvamos esta ecuación entonces. T2' de T más gamma al cuadrado por T de T es igual a 0. Con T' en 0 igual a 0. Nuestro T de T va a ser igual a E a la MET, donde nuestro M lo obtenemos del polinomio característico. ¿Cuál es el polinomio característico? Sería m cuadrado más gamma cuadrado igual a 0. Exactamente. Nos queda que m cuadrado es igual a menos gamma al cuadrado. Entonces tendríamos raíces complejas. Nuestro m sería igual a más menos k por pi por c sobre l por i. ¿Cuánto sería nuestro t de t? A coseno de K pi C sobre Lx más B seno de K pi C sobre L por X. Acuérdate que es t la variable. Sí, esta es la solución. Pero mire, no puse las constantes porque la solución para nuestro t de t en el enunciado nos dice que va a ser d por el coseno. ¿Se dan cuenta? Entonces a esta constante de acá le está acompañando a nuestro coseno, llamémosle d, y a esta llamémosle e. ¿Cómo determinamos esas constantes? Como siempre, a través de condiciones, ¿no es cierto? En el caso de nuestro t de t, solo tenemos una, que t' en 0 es igual a 0. ¿Cómo utilizamos esta condición? ¿Qué tendríamos que hacer? Derivamos. Este es nuestro gamma sub k y esto es nuestro gamma sub k. Listo. Y en esta derivada tenemos que evaluar esta condición. T' en 0, de esto que está en verde. Para t igual a 0, este seno vale 0. Entonces todo este término desaparece. Para t igual a 0, este término vale 1. Este coseno, perdón. Y simplemente nos quedaría e por gamma sub k igual a 0. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuál de estos dos es igual a 0? Sería L igual a 0. Exactamente. ¿Ah? E vale 0. En nuestra solución, que es esto que está en rojo, este E vale 0, solo nos queda este término de acá. T de T sería igual a D por el coseno K pi C sobre L por T. K igualito que arriba era 1, era 2, etcétera, etcétera. Y esta ya sería nuestra solución. ¿Qué opinan, chicos? ¿Si llegamos a lo que teníamos que llegar o no? Veamos ya. Este es mi T de T. Le voy a poner acá ladito. Solo están en desorden estas letras. Miren, C, K, pi, y aquí ya tengo K, pi, C, pero es lo mismo. ¿Qué nos dice el siguiente literal? Que nosotros le podemos representar a la solución de nuestro problema de esta forma de aquí. Fíjense cómo se parece bastantísimo a una serie de Fourier. Justo nos queda A sub 0 sobre 2 y A sub k acá. Igualito una serie de cosenos, fíjense. Formamos nuestra solución general como una combinación lineal de estas soluciones U sub k de xt.
Pero esto representaría únicamente el caso para el cual nuestro lambda era menor que 0. Este u sub k, nosotros le obtenemos de multiplicar x sub k de x por t sub k de t. Este es mi t sub k de t y este es mi x sub k de x. Pero esas dos respuestas nosotros encontramos para lambda menor que 0. No era posible que lambda sea mayor que 0, pero miren, para lambda igual a 0, aquí está, nosotros sí encontramos una solución, ¿ya? Sí encontramos un x de x y un t de t constante. Entonces, a esta solución nosotros también tenemos que incluirle en nuestra solución general, en nuestra combinación lineal. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Esto de aquí es lo que nosotros hemos hecho siempre, ¿ya? Pero otra vez, esto solamente es para nuestras soluciones para lambda menor que 0. Y además, nosotros tenemos que hacerle combinación con nuestra otra solución, miren. La otra solución era, ¿sí? Y a esto nosotros le tenemos que multiplicar por un alfa sub 0. Fíjense, estamos haciendo una combinación lineal de estas soluciones y le estamos sumando a esta otra solución que nosotros encontramos para lambda igual a 0. ¿Qué es toda esta cosa que está aquí? Sigue siendo una combinación lineal de nuestras soluciones. A toditas estas constantes de aquí, nosotros les podemos llamar alfa, por ejemplo, y tendríamos esta solución. U de xt, ¿sí? Es igual a alfa. ¿Qué es alfa? Es igual a alfa sub 0 por b y por d. Y más la suma desde k igual a 1 hasta el infinito de alfa sub k por las soluciones que nosotros encontramos. Este es mi x de x y mi t de t, que es este de acá. ¡Listo! A estas tres constantes, miren, alfa sub k, c sub k y d sub k, nosotros le podemos meter dentro de una sola. Por ejemplo, le podemos llamar, como hemos hecho hasta ahorita, c con palitos, ¿ya? Entonces tendríamos la suma desde k igual a 1 hasta el infinito de c sub k por el coseno de k pi x sobre l por el coseno de k pi c sobre l y por t. Esta es la solución de mi ecuación diferencial parcial, ¿ya? Si nosotros vamos al enunciado del problema, miren, esta expresión que yo le voy a poner en un rectángulo es lo que nos piden encontrar, ¿no es cierto? Nos dicen que esta solución que nosotros encontramos puede escribirse de esta forma. Esto es lo que nosotros tenemos ahorita, miren. Mi pregunta es súper sencilla. ¿Es o no es? ¿Y qué harían ustedes para que en realidad nos quede la respuesta que nos está pidiendo el problema? Entonces le comparamos y aquí nos debería dar a sub 0 sobre 2. Simplemente digamos que a este alfa nosotros le vamos a llamar a sub 0 sobre 2. Y a este c sub k le podemos llamar a sub k. Y con eso nosotros le podemos expresar a esa respuesta igualito como nos pide en el literal e. Como a sub 0 sobre 2 más la suma desde k igual a 1 hasta el infinito de a sub k por el producto de estos cosenos. ¿Qué tenemos que determinar? Tenemos que determinar esos coeficientes a sub k. Para determinar a sub k usamos la condición inicial. La posición inicial de la cuerda era igual a f de x. Entonces, si nosotros evaluamos para t igual a 0, nos sigue quedando este a sub 0 sobre 2, ¿ya? Y acá nos va a quedar la suma desde k igual a 1 hasta el infinito de a sub k por el coseno de k pi x sobre l.
Y esto tiene que ser igual a f de x, porque eso dice nuestra condición. ¿Qué representa esta expresión en negro? Sobre todo si nosotros le miramos así, miren. Es el desarrollo en series de Fourier de nuestra función f de x, de la posición inicial de la cuerda, ¿ya? A esa función, ¿se acuerdan? En el problema anterior era esta nuestra función, le vamos a representar como una suma de cosenos, como una serie de cosenos, ¿ya? Eso es bien importante para el siguiente literal. Aquí tenemos a sub 0 sobre 2, más nuestra suma, y esto es igual a f de x. Hacer lo mismo que hacíamos antes, cuando queríamos determinar estos coeficientes, significa multiplicarle a toda esta ecuación por ¿qué? Cualquiera, por favor. Pero es por coseno de otra letra m, pi x. L le voy a poner ya. L pi x sobre L. Pero a toda la ecuación, miren chicos, multiplicamos acá, y este término también va a estar multiplicado por ese coseno. ¿Qué más tendríamos que hacer en esta ecuación? Otra vez guiándose por lo que ya hemos hecho. Cualquiera, por favor. Integral con respecto a x. Exacto. ¿Y entre qué límites? Entre 0 y L. Exacto. Entonces, miren, chicos. Tendríamos la integral aquí con respecto a x entre 0 y L. La integral acá entre 0 y L con respecto a x. ¿Sí? Y la integral en el lado derecho de la ecuación también. Esto sería L sobre L pi. Seno de L pi x sobre L evaluado entre 0 y L sería seno de L pi, ¿ya? Menos seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de L pi? 0. 0. Y el seno de seno también vale 0. Entonces, miren, esta integral que aparece aquí simplemente vale 0. Y otra vez nos queda lo mismo que nosotros hemos trabajado todo el tiempo, ¿no es cierto? A esta integral le podemos llamar I, ¿sí? Y el valor de esta integral va a depender de K y de L. Si K es igual a L, esta integral vale L medios. Y si K es distinto de L, esta integral vale 0. ¿Qué término de esa suma es el único que va a quedar? Quedaría a sub L minúscula por L mayúscula sobre 2. Exactamente. Y al otro lado simplemente tenemos la integral de 0 hasta L de f de x por ese coseno. Finalmente, despejamos nuestro coeficiente, pero nosotros queríamos a sub k. Entonces, miren, cambio el L por k y despejo a sub k. Tendríamos que a sub k es igual a 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de f de x por el coseno de k pi x sobre L de x, donde este k va desde 1 hasta el infinito. ¿Listo? Miren, el último literal es también súper interesante. Nos dice que utilicemos estas respuestas que están en este recuadro para resolver este problema. Es un problema en donde nosotros simplemente tenemos que identificar cuánto vale L, cuánto vale C y cuánto vale f de x y nada más. Reemplazar esos valores en esta solución. Y esto también es un dato del problema, ¿ya? Ya vamos a ver para qué nos sirve este dato de aquí. Entonces, fíjense, este es un problema de Newman. Nuestro c al cuadrado, ¿cuánto vale, chicos? 4. Exacto. ¿Cuál es la longitud de su cuerda? Pi. Exacto. ¿En dónde vieron eso? Fíjense, pueden verle aquí, miren. En el un extremo, el otro extremo, y por si acaso aquí también, miren. X está definido entre 0 y pi. ¿Dónde vieron los compañeros de c al cuadrado? Acá. ¿Y cuánto vale nuestra función? La posición inicial de la cuerda. ¿Cuál es la función que describe la posición inicial de la cuerda? Coseno al cubo de x. Exactamente.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar estos datos de aquí en nuestro problema. Entonces, miren, esta era nuestra solución. Para todo problema de Neumann homogéneo, su solución va a estar dada por esta expresión de aquí. Para este problema particular, básicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar nuestro C acá, nuestro L aquí, y eso sería todo. Y calcular este A sub K con este valor de f de x. Sería la suma desde K igual a 1 hasta el infinito de A sub K por el coseno, L vale pi, ¿no es cierto? Se va a simplificar con este pi de acá, simplemente me queda kx. Y aquí me quedaría coseno de, se simplifica el pi, c vale 2, 2kt. En donde el a sub k nosotros le calcularíamos utilizando esta expresión de acá, reemplazando f de x aquí. F de x ahora vale coseno al cubo de x, ¿sí? Nuestro L vale pi, entonces este pi se simplifica. ¿Se dan cuenta? Posiblemente no es fácil. Entonces, miren lo que nos dicen aquí de dato, que nosotros podemos utilizar esta identidad trigonométrica y que tal vez así ese problema sea más sencillo, ¿ya? Nosotros podríamos hacerlo directamente en este integral. Les va a quedar dos integrales, pero en lugar de hacer eso, les quiero mostrar algo que es aún más importante. ¿Cómo nosotros hallábamos estos coeficientes? ¿Cómo le hallamos al a sub k acá arriba? Utilizando la condición inicial. Hagamos eso otra vez, ¿ya? A sub k nosotros le determinamos a partir de esta condición inicial, que u en 0, en x y en 0 es igual al coseno al cubo de x. Evaluamos t igual a 0 en esta expresión de aquí. U en x y en 0 es igual a sub 0 sobre 2 más la suma desde k igual a 1 hasta el infinito de a sub k por el coseno de kx y nada más porque este coseno en t igual a 0 vale 1. Y esto es igual al coseno al cubo de x. Vamos a hacerle caso al problema. Acá está nuestro coseno al cubo. Si yo le despejo al coseno al cubo, sería 1/4 del coseno de 3x más 3/4 coseno de x. ¿Qué representaba esa expresión? Si ustedes le miran a esta expresión en este sentido, le podemos interpretar como un desarrollo como series de cosenos de nuestra función coseno al cubo. Pero miren, al mismo tiempo, a nuestro coseno al cubo, gracias a esa propiedad trigonométrica, nosotros le podemos expresar como una suma de cosenos. ¿Cuál es el punto de todo esto? Si nosotros entendemos qué está detrás de esta ecuación de aquí, nosotros nos podemos ahorrar resolver esta integral de acá. ¿Cómo ustedes interpretarían esta expresión? En el lado izquierdo ustedes tienen una suma de cosenos y en el lado derecho también tienen una suma de cosenos. ¿No me creen? Desarrollémosle, verán. Miren, en el lado izquierdo, a sub 0 sobre 2 más a sub 1 coseno de x más a sub 2 coseno de 2x más a sub 3 coseno de 3x más a sub 4 coseno de 4x y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos al lado izquierdo. Al lado derecho, el coseno al cubo ha sido igual a esto, miren. 1/4 coseno de 3x más 3/4 coseno de x.
¿Qué pueden ustedes concluir de esta igualdad? Los valores de los coeficientes sería el A sub 1, A sub 3. El A sub 1 es 3/4 y el A sub 3 1/4. Listo. ¿Qué hizo el compañero? 1/4 por el coseno de 3x. Tiene que ser igual a A3 por el coseno de 3x. ¿Sí o qué, chicos? Eso significa que A sub 3 vale 1/4. Miren este otro término de acá. 3/4 coseno de x. ¿Dónde está el coseno de x? Está acá. Eso significa que A sub 1 vale 3/4 y el resto vale 0. Listo. Facilito, ¿se dan cuenta? ¿Cuánto trabajo nos ahorramos por entender precisamente qué estaba detrás de esta ecuación? Fíjense, en el lado izquierdo tenemos una suma de cosenos y en el lado derecho también. Entonces bastó con comparar y términos semejantes y encontrar cuánto valen nuestros coeficientes. Solo tenemos 2 coeficientes, el otro, los demás valen 0. Miren cuánto nos ahorramos de resolver esta mega integral de acá. ¿Se dan cuenta qué es eso? Sí. Por tanto, reemplacemos ya A sub 1 para acá igual a 1 por el coseno de x y por el coseno de 2t. ¿Están de acuerdo? Para acá igual a 1. Para acá igual a 2 vale 0. Para acá igual a 3, miren. A sub 3 coseno de 3x, ¿sí? Coseno de 6t. Este A sub 1, arriba vimos que vale 3/4 y este A sub 3 vale 1/4. Y esta es la expresión que describe el movimiento de una cuerda con condiciones de frontera de Newman homogéneas y cuya posición inicial está descrito por un coseno al cubo. Listo. Esta sería la solución de nuestro problema.